Una familia bíblica. Todo creyente y cristiano sabe qué significa la palabra del Señor o Evangelio. Existen al interior del Evangelio a lo menos 24 versículos de este mismo que declara que la palabra de Dios es verdadera. Daremos uno. Salmo 119, 43. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Aquí está declarando al Señor por medio del Espíritu Santo y por la boca del salmista de que la palabra es verdad. O la Biblia, también conocida por muchos de ustedes. Ahora, esta misma palabra del Señor o Evangelio, ¿quién nos llama a llevar una vida tanto a nivel personal y familiar, de acorde a lo establecido por el mismo Señor? Leamos Juan 17:17, que es el tema que nos convoca. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, el Evangelio aplicado a la familia pretende llevar a esta a un plano que el Señor identifica y desea para nosotros como el de un proceso de santidad, es decir, apartarnos de pecado y vivir, perdón, lo más cercano posible a lo establecido en su palabra, porque el ideal es obedecer completamente la palabra del Señor. Bajo este divino principio, por la ruta bíblica, compartirá con ustedes algunas características importantes que debiera asumir la familia cristiana del siglo XXI y que debiera también caracterizar esta vital unidad que es la familia como parte fundamental de la sociedad en la cual hoy día nos vemos o nos sentimos bombardeados por una serie de costumbres mundanas no cristianas en las que los valores fundamentales de la familia no quieren hacer creer que estos valores son relativos, como así también el papel de los padres dentro de la familia, el respeto recíproco también entre padres e hijos, la solidaridad y el amor, entre otros, como unos de los motores fundamentales que sostienen la familia y que ésta debe proyectarlos hacia la sociedad y, como ya dijimos, no son absolutamente relativos como nos quieren hacer creer, sino que por el contrario son absolutos, es decir, no pueden ser separados de la familia. Comenzaremos diciendo que cada vez son menos los esposos que desean amarse siguiendo el ejemplo de Cristo como Él cuando amó a su iglesia y que fue capaz de entregar su vida por ella. Más bien se encuentran ellos hoy bajo la idea de que ante cualquier dificultad que se dé al interior del matrimonio, existe una solución y esta solución o es la separación así no legal o sencillamente el divorcio, lo que hoy día llaman el cese de convivencia. También son cada vez menos los padres que no se preocupan de cuidar a sus hijos, como Cristo amó a sus hijos, es decir, a nosotros, hombres y mujeres, sino que basados en filosofías e ideologías paganas, como es el progresismo marxista, ven con no malos ojos y toleran entre sus hijos
Por ejemplo, el amor libre, el aborto, y dejando su autoridad irrenunciable como padre de familia a la imposición autoritaria de los jóvenes, es decir, dejan a los jóvenes que desde en forma autoritaria, siendo inexpertos y que muchas veces les gritan a los padres o los hacen callar, imponiendo sus ideas relativistas entregadas en las escuelas, liceos y universidades, poniendo estos jovencitos inexpertos el conocimiento científico y moderno, incluyendo las filosofías y las ideologías, como la verdad absoluta, desechando lo establecido por el Evangelio y aquellos que los muchos padres cristianos no se atreven a contradecir oponiéndoles el Evangelio. Recordemos solamente que la modernidad, el maquinismo, el cientificismo, el economismo y el consumismo, muchos sismos perniciosos, fueron y son la causal de las grandes guerras mundiales y conflictos internacionales y de la gran mayoría de los males que hoy día aquejan a la humanidad. Al mismo tiempo, recordemos solamente, como ya dijimos, que estos hechos relatados han producido la desvalorización de la vida y la aparición del relativismo marxista ateo y a nuestro juicio perverso. Hoy se ha ido perdiendo la nobleza en muchos creyentes del amor cristiano. En gran parte de nuestra juventud ya no se ve reflejado en el escuchar y respetar la opinión de sus padres, de sus tíos, abuelos. También esto se olvida el ceder, por ejemplo, el lugar o asiento a los ancianos, ya sea al interior de su propia familia o en los medios de locomoción. Son cada vez más los hijos que ejercen una dictadura, escúchalo bien, una dictadura al interior de las familias, pues exigen imponiendo el tipo de comida, el lugar donde se van a vacacionar, la familia, no quieren acompañar a los padres a la iglesia y muchas veces hacen callar lisa y llanamente a sus padres cuando estos están hablando o cuando ellos quieren imponer, muchas veces en forma inexperta, lo que son sus caprichos. Son no menos las iglesias en las que sus pastores, por ejemplo, separan los menores de 20 años del culto principal de adoración y enseñanza, cuando nosotros sabemos que los jóvenes a partir ya de los 13 años en adelante pueden y deben escuchar y participar con sus mayores de las actividades de alabanza, adoración y predicación de la enseñanza efectuado por sus pastores o predicadores. Muchas veces se entrega la predicación a jóvenes inexpertos sin conocimientos bíblicos ni doctrinales o sin estar seguros si son realmente convertidos para que ejerzan la predicación y la enseñanza en estos grupos de jóvenes separados
Y todo ello movidos por un sentimiento de culpa, porque ellos desean no querer demostrar que no sienten simpatía y con esos tintes de modernidad relativista o de empatía psicológica humana, entregándoles entonces a jóvenes inexpertos algo tan importante y central que es justamente, y valga la redundancia, la centralidad del trabajo del creyente, que es el anunciar el Evangelio y enseñar sus doctrinas. Muchos creyentes en las iglesias quieren cambiar las sanas prácticas bíblicas de la liturgia o práctica cristiana para así atraer y cambiar al mundo. Pero ello resulta imposible, pues se está actuando justamente como el mundo y no se dan cuenta que es el mundo quien los atrae y los está cambiando con respecto a la iglesia y a los cristianos que la constituyen. La iglesia y la familia debe ser bíblica y no mundana, ya que de esta última solo se preocupa de su prosperidad egoísta y no de la gloria de Dios. Una iglesia mundana es aquella que le predica a sus fieles solamente el estar empoderados, en que la fe les va a dar riqueza, que la fe les va a dar un buen trabajo, que la fe los va a mantener alejados de los efectos del tiempo y de una salud que puede irse deteriorando. Y las personas mundanas que no van por amor al Señor a cumplir con su palabra, escuchan embelesados aquellos falsos mensajes de estos maestros que como lobos rapaces disfrazados engañan a su concurrencia, constituyéndose en esos falsos profetas que el Evangelio nos advierte cuando nos dice, por sus frutos los conoceréis. En la familia, los esposos, contradiciendo el Evangelio y lo establecido por Dios, ya no se aman entre sí, están más preocupados de tener y disfrutar mundanamente con sus amigas y amigos. Y los hijos van observando estas contradicciones en sus padres y se van desviando y aprendiendo estas nocivas costumbres para el presente y también para el futuro. En este contexto, cada padre, hombre o mujer razona justificándose en este contexto diciendo, estaré cansado o cansada, pero puedo disfrutar de ellos, es decir, de mis amigos y de mis amigas, y salir solo con ellos a divertirme. Y deseo que con mi ejemplo mis hijos sean felices. Y uno de los dos se queda en casa, viendo como el otro llega o al otro día o a muy altas horas de la noche. Esto es absolutamente reñido con el Evangelio. Esto deshonra los esposos entre sí. Cuando los esposos actúan así, no solo renuncian a las enseñanzas bíblicas, sino que renuncian a disciplinar a sus hijos, guiándolos bajo los odios principios del amor divino. ¿Podrán respetarlo a sus hijos si ven que sus padres, cada uno vive por su mundo? ¿Será eso una conducta deseada por el Señor en una familia cristiana? Piénsalo, estimado hermano. Mateo 5:13 nos dice, vosotros, ya lo hemos dicho en otros programas, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada.
Cuando hablamos de la sal, no estamos hablando de aquel mineral que sirve para sazonar la comida. Estamos refiriendo al papel que cumplía la sal en la época de los apóstoles, que significaba para preservar los alimentos, principalmente las carnes y pescados, evitando que éstas se corrompieran. Pues bien, el Evangelio y las conductas cristianas asumidas por los creyentes son la verdadera sal de la tierra que preserva a los hombres y a las mujeres de corromperse valóricamente e iniciar un camino de perdición. Ahora, antes de continuar y viajando hacia la familia, haremos un alto para detenernos en quienes tenemos la responsabilidad con nuestros creyentes, ya sea predicando o enseñando la sana doctrina, es decir, el Evangelio. Pues debemos todos trabajar como para el Señor y no para realizar una acción que lleve a los creyentes y a sus familias más hacia el mundo que hacia Dios. No debemos predicar ni enseñar solo aquello que errónea y mundanamente quieren escuchar muchas veces los creyentes, mundanizándose, es decir, solo prosperidad económica, sanidades y otro tipo de cosas semejantes. El evangelio que se debe predicar y enseñar es aquel en el que se identifica como este que produce hombres y mujeres creyentes y obedientes a Dios y su palabra, y no a aquellos cristianos que evidencian acciones de naturaleza pecaminosa, como la que ya hemos descrito, generalmente interesados en hacer un mal uso de las riquezas, son mentirosos, inclinados al mal, fornicarios, ladrones, adúlteros, etcétera. Pero tenemos camino que lo que así, perdón, pero tenemos en cambio un camino que los que así actúan deben reconocer lo malo de esta condición, deben arrepentirse y creer en Cristo para perdón de pecados y llevar a partir de allí una vida apartada de estos. Si predicamos y enseñamos otro evangelio que no sea este, nada sabemos y nos desviamos. Por ello no debemos de avergonzarnos de predicar el arrepentimiento y la fe en Cristo como Salvador de pecados. Y nunca un hombre de Dios pedirle a otro, por ejemplo, que el mensaje de predicación que vaya a realizar, por favor, sea cortito, para que así no aburramos al que está sentado escuchando. Se debe entonces predicar el abandono del pecado, la justicia en Cristo y como consecuencia llevar una vida en lo familiar ordenada como la palabra de Dios lo establece, donde los padres cumplan con su deber cristiano. Padres, para educar nuestras familias debemos tener el carácter de Cristo, conociendo de la palabra, aptos, manso y paciente para enseñar, claridad y fuerza para corregir en justicia a nuestros hijos, dispuestos para amar pronto y para llamar al arrepentimiento y también para perdonar. La vida en familia debe ser un reflejo de las enseñanzas de Cristo con la iglesia. A los hijos Dios les dice, y escúchelo bien, Efesios 6:1, hijos, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Cuando habla en el Señor, hay una cosa que está exceptuada, es decir, ningún padre puede mandar a un hijo a violar los mandamientos del Señor. Y si un padre lo manda, como por ejemplo el mandamiento dice, no robarás y lo manda a robar,
el hijo puede y debe oponerse a la orden del padre. A nuestros hijos debemos enseñarles y ellos deben entender que esto es justo, pues Dios en su sabiduría y soberanía lo ha establecido. Así preocupémonos, padres, de que ello debe ser enseñado y practicado desde temprano con nuestros hijos. Si no le obedecen a sus padres, estos deben saber que alguna vez más pronto que tarde serán juzgados por el propio Señor, que todo lo ve, que es justo, y como juez, cuando está en su papel de juez, no cambia de parecer y nos dará el justo castigo. La verdadera evidencia, querido papá, de que tu hijo es creyente y salvo, la puedes ver por medio de su conducta al interior de tu familia, pues allí no se comporta como un mundano. No olvidemos que el Evangelio dice que por sus frutos los conoceréis y así puedes evidenciar. Además, según Efesios, que manda a los hijos, y escúchalo bien, estimado hijo, y tu padre para que te lo enseñe desde temprano, honra a tu padre y a tu madre. Y seguimos en Levítico 19:20. Delante de las canas te levantarás y honrarás al rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. El honrar significa darle la dignidad que merecen nuestros padres. No importa la edad que tenga el hijo, debe honrar a su padre, debe tratarlo con respeto, debe tratarlo con amor, debe tratarlo con deferencia, debe tratarlo con delicadeza, no con aspereza, ni con retos, ni con gritos, ni menospreciarlo. En este contexto, antes descrito, de suprema propiedad, autoridad y honor del monarca Salomón, era un rey, pero muy poderoso para su tiempo. Veamos cómo se comporta él con su madre ya entrada en años. Veamos que dice Primera de Reyes 2:19. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonía, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. E hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. O sea, él abandonó su dignidad de rey, le hizo una reverencia, la llevó a su derecha, a su diestra, mandó a traer una silla y se volvió a sentar. Cuando él se volvió a sentar, ya había cumplido con las honras de hijo hacia su madre y ahora se sentó en su dignidad de rey. Ahora los padres debemos entender que Dios nos ha dado autoridad sobre nuestros hijos. Por favor, no se olvide de eso. Y los hijos no deben olvidar que sus padres tienen autoridad sobre ellos y poner en práctica tanto el padre la autoridad hacia sus hijos y sus hijos la obediencia debida a sus padres y la honra también debida. Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Guarda el mandamiento de tu padre. Y no, ustedes podrán decir, bueno, aquí el papá se las lleva, no. Veamos. Y no dejes la enseñanza de tu madre. Aquí está hablando de los dos, de ambos. Átalos siempre en tu corazón, en los sentimientos, y enlázalos a tu cuello para tenerlos siempre a la vista. Ahora, ¿cómo debería ser el caso de que hoy día hay un hijo que no es de uno de los padres, o no es del padre, o no es de la madre? Y este hijo rebelde responde, no debo obedecerte, ya sea a la mamá o al papá,
ni honrarte, pues no eres mi papá o mi mamá, po. En un hogar cristiano, si los padres se honran mutuamente como debe de ser, y un hijo de uno de ellos no quiere obedecer al otro, este hijo está obligado, pues, de no hacerlo, deshonra a su propia madre, porque la madre debe honrar al padre, y si es el caso del padre y no obliga al hijo a obedecer a su madre, en este caso a su madrastra o a su padrastro, está dejando de honrar a su esposa. No se olviden que en el matrimonio el orden de importancia, y escúchenlo bien, de importancia, Cristo cabeza de la iglesia, es la iglesia y cabeza del matrimonio, y son para el esposo es su esposa y después los hijos. Ahora, eso no significa que el esposo va a dejar a los hijos por su esposa, sino que en el orden de importancia está primero su esposa. Algunos padres dicen, yo lo he dicho en otros programas, algunos padres dicen, yo prefiero a mi hijo antes que a su padre, o yo prefiero a mi hijo antes que a su madre. Están equivocados y no honran a su mujer, porque el día que se casaron fueron uno solo, y el Señor nos manda también que nosotros los esposos nos honremos mutuamente. Digamos, del mismo modo, ninguno de los dos padres permitirá que un hijo hable mal del otro cuando uno de los padres esté ausente en su presencia, pues deben ser ambos padres honrados. Si un hijo va a decirle, mira mamá, mi papá o tu marido, no me gusta, que es pesado, es mentiroso, no me quiere, calladito. Si tú deshonras a tu padre, me estás deshonrando al hombre que yo estoy honrando, y al revés. Si el hijo le va a acusar al padre que su mamá o su madrastra no es la que ella quiere y emite palabras falsas o malintencionadas, el padre dice, usted se me calla, señor, usted respeta a esa mujer que es mi esposa, que yo la honro a él, y si usted habla mal de ella, deshonra a su esposa y deshonra a su papá. Veamos qué nos dice Proverbio 10:1. El hijo sabio alegra al padre, o sea, aquel que sabe entender que su deber es honrar a su padre. Pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Qué pasa con el hijo que no cumple con las honras debidas tanto a ella como a su marido? Deshonra y da tristeza a su madre. Muchos padres y o madres deben soportar en su casa a un hijo que son los llamados calaveras e incorregibles. Si tenemos Deuteronomio 21 del 18 al 21, que establece una sanción muy durísima para estos hijos que son calaveras. Si bien es cierto, de acuerdo a la legalidad vigente, nosotros no podríamos aplicarlo. Sin embargo, para que ustedes vean la dureza con que el Señor castiga y estableció el castigo para estos borrachos sin vergüenza que muchas veces hacen sufrir principalmente a su mamá o también a su papá, muchas veces robando para salir a tomar, muchas veces inclusive maltratando a los padres. Veamos qué dice aquí. De nuevo, Deuteronomio 21 del capítulo 21, versículos 18 al 21. Para que tu hijo creyente escuche y entienda cómo el Señor mira y castiga una situación así, y obviamente hoy no se podría, como yo dije, practicar en toda su extensión. Veamos, Deuteronomio 21, 18 al 21. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre ni a su madre, ni lo obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevan a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los jefes, y dirán los padres a los jefes, este hijo nuestro es obstinado y rebelde, glotón y borracho, no nos obedece. Entonces, todos los hombres de la ciudad, miren, lo apedrearán hasta matarlo, y así erradicarán el mal que haya en medio de ti, y todo en Israel lo sabrán y tendrán temor.
Hoy día nosotros tenemos leyes muy garantistas. Hoy día se ve que se le dan más derechos a los criminales que a las víctimas. Dios en toda su sabiduría fue estricto y Dios no se equivoca. El hombre sí. Hoy día muchas familias cristianas, o ya sea que el padre se haga el desentendido, o que la madre autocráticamente haya tomado ella el control de la enseñanza de los hijos, diciendo que esta, ella más capacitada, contradicen ambos las escrituras, pues según Efesios 6:4 es el hombre quien debe ser el principal responsable como maestro de esta tarea. Es decir, el hombre no se puede hacer el desentendido. No, Efesios 6:4. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahora viene, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es que la disciplina hoy día, cada día está más ausente en las familias y también en las familias cristianas, como también en la sociedad. En una familia cristiana deben también ser ambos padres constantes y esforzarse en criar a los hijos y enseñarles a amar y a obedecer a Dios. Deuteronomio 6, 5 y 9 nos dice, y amarás Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Aquí le está hablando a los hijos y hablarás de ellos, de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los portales de tu casa, en tus puertas. ¿Se imagina usted? Cuando los padres abandonamos nuestros deberes para con nuestros hijos, cuando abandonamos nuestro deber para con nuestras esposas, o cuando las esposas abandonan su deber para con sus esposos, o cuando uno sale con sus amigos, con sus amigas a francachelas y a fiestocas y llega al otro día temprano y la mujer lo consiente en vista de que ella es democrática y después le toca a la mujer hacer lo mismo y llega a altas horas y sale con los amigos, con las amigas, se emborrachan, beben, bailan y comen y después se limpian la boquita y todos dicen, no dicen, ¿y qué tiene de malo? Eso no es propio de un hogar cristiano. Dentro de las obligaciones de los padres cristianos, estos deben, dentro de su función, de educar a su familia de acuerdo a la sana disciplina del Señor, ser capaces de ganarse el corazón de sus hijos, pues de ese modo su influencia será determinante, primero para poder corregir desde temprano sus caprichos y berrinches, y después protegerlos de la influencia valórica de los extraños, y en especial de aquellos que son mundanos, y son los que le hacen creer a los maridos después que pueden salir solos por su cuenta, y a las mujeres igual salir solos por su cuenta, a los hijos desobedecerle a los padres, que los padres no saben mucho porque son unos viejos, y no honrarlos y respetarlos. Y después dice, protegerlos de la influencia valórica de los extraños, y en especial de aquellos que son mundanos y carecen de valores permanentes cristianos. Esta será una batalla de los padres para con sus hijos, permanente, la cual debe ser combatida con las armas que nos entrega el Evangelio y con una gran tenacidad, o sea, no con flojera, recordando que debemos proyectar hacia nuestros hijos nuestro amor a Dios y el compromiso de vivir una vida consecuente con lo que oramos, los padres, cantamos las alabanzas y los coritos y aprendemos de su palabra cuando vamos a escuchar la predicación. Queridos hermanos en Cristo, y a aquellos que desean acercarse al Señor, nosotros por la ruta bíblica del Señor Jesucristo creemos que no importan los errores y fracasos que pudimos todos nosotros haber cometido al interior de la familia o en la sociedad o que hayamos estado cometiendo.
como padres y esposos hasta el día de hoy. Pero ahora, a partir de ahora, como creyentes, asumamos el compromiso de que debemos vivir con determinación una vida de temor a Dios. Temor a Dios significa no tener horror, sino que no tener temor a poder defraudarlo, al no escuchar su palabra y no actuar en base a lo que Él quiere de nosotros, porque Él quiere lo mejor. Un sano temor a Dios y, lo más importante, creo que lo convoca, educar a nuestros hijos y tener una familia cristiana o una familia bíblica, tal como lo desea nuestro Señor Jesucristo. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo y que les habla vuestro anfitrión Julio Sean, se despide de ustedes y si este programa le ha sido de utilidad, compártalo, ayúdanos a compartir estos programas si usted considera que son de utilidad, porque va a ayudar a hombres y mujeres cristianas y a aquellos que no son cristianos a llevar una vida más plena de felicidad, pues sabemos que estamos actuando correctamente de acuerdo a lo que debería ser una conducta normal y natural de cada uno de los hombres. Dios es perfecto, Dios quiere lo mejor para nosotros. No se deje engañar por cánticos de sirena. Hoy día el mundo lo lleva preso al baile, a la droga, al licor, al adulterio, a la fornicación, al robo, a la mentira, a la falsedad, etcétera. Por lo tanto, si este programa le ha sido de utilidad, compartan, ayúdanos a compartir. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo siempre ora por cada uno de los fieles que son seguidores de este programa y le pide a Dios que los bendiga y que su paz llene su vida. Será hasta un próximo programa.